El expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no podrá salir del país por 18 meses. La Fiscalía de Perú allanó ayer dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, según señaló el Ministerio Público en la red social Twitter. Los allanamientos, en una vivienda en el distrito limeño de San Isidro y en otra en Cieneguilla, ocurrieron un día después de que el Congreso aceptara la renuncia de Kuczynski a la presidencia de la República y asumiera en su lugar su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Para comentar lo que ha sucedido con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, poco menos de 24 horas, se le ha dictado ya impedimento de salida del país. Dos de sus viviendas están siendo allanadas en este instante. Conversábamos con Víctor Andrés García de Belaúnde, señalaba que le parecía apresurada estas medidas. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo, creo que es desproporcionado. Nadie duda de que el presidente tiene serias denuncias de corrupción, pero está en todo un proceso que recién se inicia el día de hoy con un impedimento de salida que era suficiente, creo yo. Pero me parece desproporcionado que a un reciente presidente de la República que ha dejado el cargo, en menos de 24 horas se le allane sus domicilios y respetando las instituciones que son autónomas. Creo que esto le da una pésima imagen al Perú a nivel internacional, ¿no? Porque la verdad que creo que ni a un terrorista lo tratan de esa naturaleza. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De una cuestión de imagen, de guardar las formas, o de la investigación y el criterio que tiene un fiscal que está siguiendo el caso y que toma medidas que él considera son necesarias para continuar con la investigación en el caso de los allanamientos, porque se puede conseguir información valiosa, bueno, en el caso del impedimento de salida del país, porque según lo que ha señalado Hamilton Castro en la audiencia hace 2 horas, han habido una serie de contradicciones de Pedro Pablo Kuczynski respecto a Gerardo Sepúlveda y Westfield, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De guardar las formas o realmente de que se puedan tomar medidas para finalmente llegar a la verdad y, por supuesto, evitar que los involucrados se vayan el brazo de la ley? Todos queremos que se llegue a la verdad. Nadie niega de que el presidente tiene serias denuncias, pero creo que el impedimento de salida por 18 meses era un primer paso, pero allanar su casa en menos de 24 horas me parece totalmente desproporcionado. Respeto, es una institución autónoma, pero creo que esto más parece, se ve como un exceso, un abuso. Y yo la verdad no lo comparto, pero tengo que respetar porque las instituciones se tienen que respetar. Ahora, ¿cree usted que hay algún tipo de presión al interior del Ministerio Público, una presión externa hacia la labor de Hamilton Castro? Porque a él se le ha criticado mucho la lentitud para algunos en otros casos que está investigando, ¿no? ¿Qué opina usted? Yo creo que la opinión pública tiene la respuesta. Yo también tengo la mía y yo considero que aquí se está actuando desproporcionadamente y con exceso, pero lo vuelvo a recalcar, tengo que respetar las instituciones, es autónoma, pero sí me preocupa porque daña definitivamente la imagen del país a nivel internacional, porque me parece totalmente desproporcionado. Muy bien. Muchas gracias, congresista Viera, por haber conversado con nosotros. Roberto Viera, congresista de la República. Bueno, dando su opinión en torno pues a esta situación que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ya con impedimento de salida del país por 18 meses, con 2 de sus viviendas allanadas en estos instantes por el pool de fiscales que encabeza Hamilton Castro con esta investigación que está desarrollando por supuesto delito de lavado de activos, por el caso de las empresas Westfield y First Capital y sus relaciones, en fin, con Odebrecht. Esto mientras Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Primer ministro y ministro de Economía. Y bueno, las razones de Hamilton Castro las ha expuesto inmediatamente en la audiencia que se ha desarrollado esta mañana, a partir de las 10 de la mañana. Le ha señalado que, por ejemplo, Gerardo Sepúlveda ha dicho que en ningún momento Pedro Pablo Kuczynski le había dado poderes
para que pueda manejar Westfield Capital, que es una empresa unipersonal de Kuczynski y Godard, ¿no? Cosa que se había señalado el ex mandatario en diversas oportunidades. Entonces, ese es uno de los indicios o de los puntos que ha visto Hamilton Castro, el fiscal que lleva el caso, para poder finalmente animarse a hacer este pedido ante el Poder Judicial, que finalmente ha sido aceptado, el impedimento de salida del país y también el tema de los allanamientos en las viviendas del ex presidente. Continuamos con más noticias en Canal N, estamos en esta cobertura especial. Se ha dictado impedimento de salida del país por 18 meses para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se están allanando 2 de sus viviendas en San Isidro, en Cieneguilla, esto a menos de 24 horas de haber dejado el cargo. Y tenemos precisamente al congresista Juan Cheput, de la bancada de Peruanos por el Cambio, quien ha ejercido una defensa de un tiempo a esta parte férrea para el expresidente a raíz de todas las acusaciones en las que se ha visto envuelto. Congresista Cheput, muy buenas tardes, bienvenido a Canal N. Congresista Cheput. Me arrojan al que debate con una embajada. Bueno, congresista Cheput, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación, vamos a tratar de mejorarla. Y bueno, es una situación muy complicada la que se le presenta al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos entendido que él ya se está dirigiendo a su casa que se ubica en Choquehuanca, en la calle Choquehuanca, en el distrito de San Isidro. Ha estado en su vivienda en Cieneguilla. Bueno, suponemos también participando, observando cómo se va desarrollando las diligencias en este caso. Ya en la vivienda de Choquehuanca se encuentra su abogado defensor César Nakazaki, quien se vio sorprendido en medio de la audiencia que se estaba desarrollando más temprano del pedido de impedimento de salida del país. Y él dijo, precisamente cuando tomó la palabra, ¿no?, mientras que sustentaba su posición frente al juez correspondiente, ¿no? Se había enterado en ese momento que se estaban allanando las viviendas del ex mandatario. Ya hemos estado conversando con algunos congresistas que coinciden, en todo caso, en el apresuramiento, según ellos, de estas medidas en contra del ex mandatario. El expresidente del Consejo de Ministros también se ha pronunciado a través del Twitter, ha señalado que hay, bueno, en términos concretos, una especie de diferenciación en la manera en cómo se desarrolla con agilidad en algunos casos la labor del Ministerio Público y en otros con aparente lentitud. Vamos en todo caso más adelante a retomar esta comunicación con Juan Cheput. Es importante también tener la opinión del congresista porque, como ya lo habíamos señalado, se convirtió de un tiempo a esta parte probablemente como el más acérrimo defensor del ex presidente de la República, luego de todas las acusaciones en las que se ha visto envuelto. Bueno, la relación del presidente Martín Vizcarra con Pedro Pablo Kuczynski inició durante la campaña electoral del 2016. No obstante, la cercanía entre ambos fue disminuyendo, provocando que algunos políticos cuestionaran la lealtad de Vizcarra al exmandatario. Él fue su principal consejero y asesor de campaña, el hombre que le hablaba al oído, fue su vicepresidente, su ministro y su embajador, su punto de apoyo en los momentos difíciles y hasta en un determinado momento, su seguro de vida. Y si me pasa algo, tengo 2 pólizas de seguro, Martincito y Mechita. Martín Vizcarra se ganó el aprecio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su exitosa gestión en Moquegua y fue invitado a formar parte primero del equipo técnico y luego de la plancha presidencial. Empezaron a caminar juntos desde diciembre del 2015, lo acompañó durante todo el verano electoral, saltaba tímidamente con él y aplaudía sus bailes y ocurrencias, siempre al costado o atrás suyo, flameando una bandera, vistiendo el mismo poncho y esforzándose por igual con la lampa. Muchas veces coincidían en el vestir elegante o uno más informal, sin corbata. Ya está el ministro de Transportes. El viernes lo anuncio. La confianza fue tal que no dudó en entregarle la cartera de Transportes. Quiero destacar la presencia aquí de Martín Vizcarra, ponte de pie, porque si no se arregla la carretera, tú tienes la culpa. Tras su interpelación y eventual censura por el caso Chinchero, PPK lo defendió hasta más no poder, pero Vizcarra decidió dar un paso al costado. El día de hoy he presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al señor presidente de la República.
La oposición quiso también que dejara la vicepresidencia y terminó volando a Canadá. Un mes después, ya como embajador, regresó para defender a Kuczynski del primer intento de vacancia. Los vices renunciarían si se iba a PPK. Manifiesto toda mi lealtad. Creo que una de las características de las personas que no se debe perder es el concepto y principio de lealtad. La amenaza de la vacancia se estiró como los ejercicios en Palacio y Vizcarra retornó nuevamente y todos de blanco se dejaron ver en Ancón juntos como una sola fuerza. Aquí está nuestro equipo, Martín, Meche, Carlos, estamos todos trabajando y trabajando. Pero los rumores de un Vizcarra reuniéndose con Keiko Fujimori y aceptando el cargo, si esta vez vacaban a Kuczynski, crecía. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Los Keiko videos cambiaron el panorama y una escena como esta tuvo un giro de 360 grados. Gracias, señor presidente, por la confianza que usted me dio. Muchas gracias, Martín. 20 meses después tenemos un nuevo presidente y unas palabras premonitorias de quién dejó el cargo. Yo lo que sí le puedo decir es que no habrá ningún Kuczynski en el 2021. Ya tenemos en la línea telefónica al congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para comentar esta situación que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a pocas horas de haber dejado el cargo, ya tiene impedimento de salida del país y se están allanando 2 de sus viviendas. Bueno, en primer lugar yo tengo que señalar que es un exceso, ¿no? Un exceso porque el presidente jamás ha dado ni una sola señal que él haya pretendido abandonar el país ni cosa por el estilo. Aún más, él está en un proceso de investigación en el cual ni siquiera hay una situación comprobada de por medio. Si van a hacer el impedimento de salida, como he visto en algunos medios, simplemente por una contradicción que nadie ha podido determinar con el señor Sepúlveda, pues simplemente estamos en presencia de una suerte de la verdad es que no quisiera utilizar un término más fuerte que el de exceso por parte de las autoridades judiciales. Ahora, el tema del impedimento de salida del país se toma porque, bueno, cuando se evalúan las situaciones, las personas que puedan estar involucradas en alguna investigación, pues pueden tener, digamos, los medios suficientes para poder abandonar el país si es que la investigación sigue avanzando y se van comprobando nuevos hechos que realmente los involucren o los vayan de alguna manera revelando dentro de esa investigación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Se ha pronunciado a través del Twitter, ha señalado que hay, bueno, en términos concretos, una especie de diferenciación en la manera en cómo se desarrolla con agilidad en algunos casos la labor del Ministerio Público y en otros con aparente lentitud. Vamos en todo caso más adelante a retomar esta comunicación con Juan Cheput. Es importante también tener la opinión del congresista porque, como ya lo habíamos señalado, se convirtió de un tiempo a esta parte probablemente como el más acérrimo defensor del ex presidente de la República, luego de todas las acusaciones en las que se ha visto envuelto. Bueno, la relación del presidente Martín Vizcarra con Pedro Pablo Kuczynski inició durante la campaña electoral del 2016. No obstante, la cercanía entre ambos fue disminuyendo, provocando que algunos políticos cuestionaran la lealtad de Vizcarra al exmandatario.
Él fue su principal consejero y asesor de campaña, el hombre que le hablaba al oído, fue su vicepresidente, su ministro y su embajador, su punto de apoyo en los momentos difíciles y hasta en un determinado momento, su seguro de vida. Y si me pasa algo, tengo 2 pólizas de seguro, Martincito y Mechita. Martín Vizcarra se ganó el aprecio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por su exitosa gestión en Moquegua y fue invitado a formar parte primero del equipo técnico y luego de la plancha presidencial. Empezaron a caminar juntos desde diciembre del 2015, lo acompañó durante todo el verano electoral. Saltaba tímidamente con él y aplaudía sus bailes y ocurrencias, siempre al costado o atrás suyo, flameando una bandera, vistiendo el mismo poncho y esforzándose por igual con la lampa. Muchas veces coincidían en el vestir elegante o uno más informal, sin corbata. Aquí está el ministro de Transportes. El viernes lo anuncio. La confianza fue tal que no dudó en entregarle la cartera de Transportes. Quiero destacar la presencia aquí de Martín Vizcarra, ponte de pie, porque si no se arregla la carretera, tú tienes la culpa. Tras su interpelación y eventual censura por el caso Chinchero, PPK lo defendió hasta más no poder, pero Vizcarra decidió dar un paso al costado. El día de hoy he presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al señor presidente de la República. La oposición quiso también que dejara la vicepresidencia y terminó volando a Canadá. Un mes después, ya como embajador, regresó para que pueda manejar Westfield Capital, que es una empresa unipersonal de Kuczynski y Godard, ¿no? Cosa que se había señalado el ex mandatario en diversas oportunidades. Entonces, ese es uno de los indicios o de los puntos que ha visto Hamilton Castro, el fiscal que lleva el caso, para poder finalmente animarse a hacer este pedido ante el Poder Judicial, que finalmente ha sido aceptado, el impedimento de salir del país y también el tema de los allanamientos en las viviendas del expresidente. Continuamos con más noticias en Canal N, estamos en esta cobertura especial. Se ha dictado impedimento de salida del país por 18 meses para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se están allanando 2 de sus viviendas en San Isidro, en Cieneguilla, esto a menos de 24 horas de haber dejado el cargo. Y tenemos precisamente al congresista Juan Cheput, de la bancada de Peruanos por el Cambio, quien ha ejercido una defensa de un tiempo a esta parte férrea para el expresidente a raíz de todas las acusaciones en las que se ha visto envuelto. Congresista Cheput, muy buenas tardes, bienvenido a Canal N. Congresista Cheput. Bueno, congresista Cheput, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación, vamos a tratar de mejorarla. Y bueno, es una situación muy complicada la que se le presenta al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos entendido que él ya se está dirigiendo a su casa que se ubica en Choquehuanca, en la calle Choquehuanca, en el distrito de San Isidro. Ha estado en su vivienda en Cieneguilla. Bueno, suponemos también participando, observando cómo se va desarrollando las diligencias en este caso. Ya en la vivienda de Choquehuanca se encuentra su abogado defensor César Nakazaki, quien se vio sorprendido en medio de la audiencia que se estaba desarrollando más temprano del pedido de impedimento de salida del país. Y él dijo, precisamente cuando tomó la palabra, ¿no?, mientras que sustentaba su posición frente al juez correspondiente, ¿no? Se había enterado en ese momento que se estaban allanando las viviendas del ex mandatario. Ya hemos estado conversando con algunos congresistas que coinciden, en todo caso, en el apresuramiento, según ellos, de estas medidas en contra del ex mandatario. El expresidente del Consejo de Ministros también, sí. Todos queremos que se llegue a la verdad. Nadie niega de que el presidente tiene serias denuncias, pero creo que el impedimento de salida por 18 meses era un primer paso, pero allanar su casa en menos de 24 horas me parece totalmente desproporcionado. Respeto, es una institución autónoma, pero creo que esto más parece, se ve como un exceso, un abuso. Y yo la verdad no lo comparto, pero tengo que respetar porque las instituciones tienen que respetar. Ahora, ¿cree usted que hay algún tipo de presión al interior del Ministerio Público, una presión externa hacia la labor de Hamilton Castro? Porque a él se le ha criticado mucho la lentitud para algunos en otros casos que está investigando, ¿no?
¿Qué opina usted? Yo creo que la opinión pública tiene la respuesta. Yo también tengo la mía y yo considero que aquí se está actuando desproporcionadamente y con exceso, pero lo vuelvo a recalcar, tengo que respetar las instituciones, es autónoma, pero sí me preocupa porque daña definitivamente la imagen del país a nivel internacional, porque me parece totalmente desproporcionado. Muy bien, muchas gracias, congresista Viera, por haber conversado con nosotros. Roberto Viera, congresista de la República, bueno, dando su opinión en torno pues a esta situación que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ya con impedimento de salida del país por 18 meses, con 2 de sus viviendas allanadas en estos instantes por el pool de fiscales que encabeza Hamilton Castro, con esta investigación que está desarrollando por supuesto delito de lavado de activos, por el caso de las empresas Westfield y First Capital y sus relaciones, en fin, con Odebrecht. Esto mientras Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Primer ministro y ministro de Economía. Y bueno, las razones de Hamilton Castro las ha expuesto inmediatamente en la audiencia que se ha desarrollado esta mañana, a partir de las 10 de la mañana. Le ha señalado que, por ejemplo, Gerardo Sepúlveda ha dicho que en ningún momento Pedro Pablo Kuczynski le había dado poderes. Defender a Kuczynski del primer intento de vacancia, los vices renunciarían si se iba a PPK. Manifiesto toda mi lealtad. Creo que una de las características de las personas que no se debe perder es el concepto y principio de lealtad. La amenaza de la vacancia se estiró como los ejercicios en Palacio y Vizcarra retornó nuevamente y todos de blanco se dejaron ver en Cancún juntos como una sola fuerza. Aquí está nuestro equipo, Martín, Meche, Carlos, estamos todos trabajando y trabajando. Pero los rumores de un Vizcarra reuniéndose con Keiko Fujimori y aceptando el cargo si esta vez vacaban a Kuczynski crecía. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Los Keiko videos cambiaron el panorama y una escena como esta tuvo un giro de 360 grados. Gracias, señor presidente, por la confianza que usted me dio. Muchas gracias, Martín. 20 meses después tenemos un nuevo presidente y unas palabras premonitorias de quién dejó el cargo. Yo lo que sí le puedo decir es que no habrá ningún Kuczynski en el 2021. Ya tenemos en la línea telefónica al congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Congresista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para comentar esta situación que involucra al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a pocas horas de haber dejado el cargo, ya tiene impedimento de salida del país y se están allanando 2 de sus viviendas. Bueno, en primer lugar yo tengo que señalar que es un exceso, ¿no? Un exceso porque el presidente jamás ha dado ni una sola señal que él haya pretendido abandonar el país ni cosa por el estilo. Aún más, él está en un proceso de investigación en el cual ni siquiera hay una situación comprobada de por medio. Si van a hacer el impedimento de salida, como he visto en algunos medios, simplemente por una contradicción que nadie ha podido determinar con el señor Sepúlveda, pues simplemente estamos en presencia de una suerte de la verdad es que no quisiera utilizar un término más fuerte que el de exceso por parte de las autoridades judiciales. Ahora, el tema del impedimento de salida del país se toma porque, bueno, cuando se evalúan las situaciones, las personas que puedan estar involucradas en algún El expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no podrá salir del país por 18 meses. La Fiscalía de Perú allanó ayer 2 propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, según señaló el Ministerio Público en la red social Twitter. Los allanamientos, en una vivienda en el distrito limeño de San Isidro y en otra en Cieneguilla, ocurrieron un día después de que el Congreso aceptara la renuncia de Kuczynski a la presidencia de la República y asumiera en su lugar su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Para comentar lo que ha sucedido con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, poco menos de 24 horas,
Se le ha dictado ya impedimento de salida del país. 2 de sus viviendas están siendo allanadas en este instante. Conversábamos con Víctor Andrés García de Belaúnde, señalaba que le parecía apresurada estas medidas. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo, creo que es desproporcionado. Nadie duda de que el presidente tiene serias denuncias de corrupción, pero está en todo un proceso que recién se inicia el día de hoy con un impedimento de salida que era suficiente, creo yo. Pero me parece desproporcionado que a un reciente presidente de la República que ha dejado el cargo, en menos de 24 horas se le allane sus domicilios y respetando las instituciones que son autónomas. Creo que esto le da una pésima imagen al Perú a nivel internacional, ¿no? Porque la verdad que creo que ni a un terrorista lo tratan de esa naturaleza. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De una cuestión de imagen, de guardar las formas, o de la investigación y el criterio que tiene un fiscal que está siguiendo el caso y que toma medidas que él considera son necesarias para continuar con la investigación en el caso de los allanamientos, porque se puede conseguir información valiosa, bueno, en el caso del impedimento de salida del país, porque según lo que ha señalado Hamilton Castro en la audiencia hace 2 horas, han habido una serie de contradicciones de Pedro Pablo Kuczynski respecto a Gerardo Sepúlveda y Westfield, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De guardar las formas o realmente de que se puedan tomar medidas para finalmente llegar a la verdad y, por supuesto, evitar que los involucrados se vayan el brazo de la ley?